Bienvenidos a todos a esta nueva mesa de debate dentro del Fairway. Vamos a hablar del Xacobeo 21-22 como una oportunidad para la promoción, comercialización y activación internacional del Camino de Santiago. En los últimos meses, y después de una época muy difícil por la crisis sanitaria, hemos podido asistir afortunadamente a la paulatina recuperación del sector turístico en general y de las empresas del Camino de Santiago en particular, especialmente coincidiendo con la celebración del último Año Santo y del Xacobeo 21-22, que sin duda es una gran oportunidad para reactivar este destino turístico y potenciar los caminos de Santiago que discurren por toda España. Resulta de especial interés para el sector conocer cuándo y cómo se va a recuperar el mercado internacional, ya sea el usuario final o el intermediario. Por eso, hemos invitado a esta mesa representantes de las principales administraciones implicadas, compañías aéreas, turoperadores, agencias de viaje especializadas en el camino y responsables de la promoción de destinos en mercados internacionales, para que nos den su punto de vista sobre el futuro de la activación de la demanda internacional tan importante para el Camino de Santiago. Yo creo que van a ser unas ponencias muy interesantes y me gustaría que empezásemos con Cecilia Pereira. Ella es la comisaria del Xacobeo 21-22 y a partir de ahí todos los expertos que están aquí nos van a dar sus distintos puntos de vista. Tenemos también a Flavia Ramírez, directora gerente de Turismo de Santiago, Alberto Bosque, técnico de Turismo de la Junta de Castilla y León, a Nuno Ferreira, técnico superior de Turismo de Oporto, a Pati Blanco, director de Marketing de Turismo Internacional Galicia-Asturias del Corte Inglés, a Ricardo López, director del Aeropuerto de Santiago, a Bárbara García, gerente de ventas del área internacional de paradores de turismo, y una intervención que nos va a entrar también online, que yo creo que nos va a dar una visión muy interesante desde Canadá. Vamos a empezar, si les parece bien, a Cecilia Pereira, que es nuestra primera invitada. Ella es la comisaria del Xacobeo 21-22 y creo que ella nos va a hablar un poco y nos va a poner en situación sobre este fenómeno en torno al que vamos a articular el principal debate. Hola. Buenos días a todos. Bueno, como decía Ana, soy la comisaria del Xacobeo 21-22. Yo creo que todos sabéis, no sé si todos tendréis muy claro y sabréis diferenciar lo que es el Xacobeo de lo que es un Año Santo. Me imagino que todos sabéis que este año es Xacobeo y es así porque coincide el Día de Santiago, 25 de julio, con domingo, cae en domingo. Esto no sucede cada 7 años, sino en una sucesión de años irregulares, cada 5, 6, 11 años, ya que existen los años bisiestos. Y este es un año muy, muy especial, sobre todo desde el año 1993, donde un poquito antes la Xunta decidió, en aquel contexto de esa España como que explosionaba y que todos sus territorios estaban viendo cómo modernizarse y cómo internacionalizarse y dar la mejor imagen en el exterior, pues en Barcelona pudieron disfrutar de lo que son las Olimpiadas del 92. En Sevilla se realizó la gran Expo de los descubrimientos del año 92 también, que supuso para ellos un crecimiento en la ciudad y una recuperación de la isla de la Cartuja, el que el AVE llegase por primera vez, un tren de alta velocidad a Sevilla y articulase ese territorio. En Barcelona, ¿os acordáis? Toda la recuperación del litoral marítimo y de unas zonas industriales. Y en Galicia lo que teníamos nosotros era el Año Santo, una oportunidad de reivindicar el Camino de Santiago, un camino que estaba como en franca decadencia en el siglo XX, pero con muy poquitos peregrinos, pero que ya había sucedido algo extraordinario en el año 82, que es cuando llega el Papa Juan Pablo II, viene a Santiago. Yo lo recuerdo porque entonces empezaba la carrera y estaba aquí y hizo aquellas declaraciones célebres acerca de, pedía a Europa que se despertase, ¿no? Y que volviera a sus raíces y a buscar sus valores que estaban en el camino. Eso hizo también que años después, en el 87, se declarase el primer itinerario cultural europeo. En un momento que Europa, nosotros todavía no estábamos ahí, pero que Europa ya estaba buscando qué elementos nos podían cohesionar y qué nos podía unir a unos países y otros, y consideraron que el Camino de Santiago era un referente para toda la cultura y valores europeos.
Bueno, pues con todos esos mimbres, el Año Santo del 82, como sucede ahora, hasta 11 años después, 93, no había Año Santo, se ve como una oportunidad para Galicia. Y esa es como nuestra expo, como nuestras Olimpiadas prácticamente. Y se desarrolla todo un trabajo bajo la marca Xacobeo, o sea, Año Santo, Jubilar, Jacobeo, Xacobeo, que es la celebración civil a través de la Xunta de Galicia. Se recupera fundamentalmente el camino francés, se crea la primera red de albergues aprovechando, pues a lo mejor pequeñas infraestructuras que había, pues colegios en el rural, de escuelas unitarias que se rehabilitaron, espacios patrimoniales, y se empieza a hacer una promoción fuertísima en toda España y fuera de los caminos de Santiago. Y así seguimos, gracias a Dios, o al apóstol. Después del 93 vino el 99, o sea, muy cerquita, otro Año Santo. Después ya llegó el 2004, también cerca, y el 2010. Y de repente, del 2010 al 2021, hay otra vez un lapso de 11 años. El Xacobeo es una marca consolidada, pero no quiero que lo confundáis. Se produce cuando es Año Santo, pero no existe un concepto Año Santo Xacobeo. Son dos cosas diferentes. El Año Santo, sabéis que puede ganar cualquier persona que atraviesa la Puerta Santa, se confiesa, comulga, reza por las santas intenciones del Papa, gana las indulgencias plenarias, y lo nuestro es como una celebración civil. Pues ¿qué pasa? Cuando empezamos a trabajar en este Año Santo del 21, que no imaginábamos que íbamos a estar en estas circunstancias, lo primero que hacemos a principios del 98 es realizar un plan estratégico, intentar conocer qué es lo que la gente relaciona con la marca Xacobeo, qué es lo que demanda la sociedad, y darnos cuenta también pues, que posiblemente hay todas unas generaciones de gente más joven que no ha vivido el Xacobeo y que la única referencia que tiene, como así nos dijo el estudio, era que sus padres le contaban que habían ido a un concierto de Bruce Springsteen o que habían visto una exposición con muchísimo patrimonio civil o religioso. Y eso es con lo primero que empezamos a realizar. Eso fue nuestra hoja de ruta, digamos, y fue un proceso muy, muy participativo. Hubo 8 mesas de trabajo, más de 600 entrevistas, y ahí detectamos varias cosas, ¿no?, que nos hicieron pensar. Primero, que debíamos de hacer una celebración que fuera descentralizada, obviamente. Los caminos en Galicia habían crecido mucho. Del camino francés, que era el conocido y más internacional, nosotros ya tenemos 1.500 kilómetros de camino reconocidos en Galicia, con 10 rutas que son las oficiales. De una serie de albergues que teníamos, ya estamos en una red de albergues públicos que intentan mantener ese espíritu de la hospitalidad jacobea, esa idea. Tenemos 73 albergues en distintas rutas. Hemos invertido mucho en señalizar el camino de forma oficial, en mantener los caminos, en trabajar con las asociaciones. Y lo que veíamos ya es que el camino había sufrido varios cambios. Y entonces era necesario hacer una programación que fuera más descentralizada, intentar realizar un xacobeo de todos, o sea, que la gente no pensase que desde la Xunta teníamos que hacer aquí un gran programa cultural o teníamos que cuidar el camino solo nosotros. No, no. Es que el camino es patrimonio no de todos los gallegos. Nosotros somos custodios de un legado que lleva en pie y que existe desde hace 12 siglos y tenemos esa responsabilidad de cuidarlo. Y para cuidarlo hay que conocerlo, porque solo lo que cuidamos lo que conocemos y solo lo que conoces puedes amar, ¿no? ¿Qué había pasado estos últimos años? Hubo un crecimiento como muy sostenido del camino. En el 2019 ya llegaron a Compostela, que recogieran la Compostela, que es el certificado que te expide la Iglesia en carretas porque has realizado al menos 100 kilómetros de camino. Ya habían recogido esa Compostela 350.000 peregrinos de 187 países, es decir, prácticamente todos los países reconocidos de la ONU. Entonces, no era un fenómeno ya solo europeo, no eran los españoles solo los que lo hacían, no eran los católicos, aunque el camino tiene una base religiosa quienes lo hacían, sino que venían de todas las religiones y todas las procedencias. Pero lo más interesante, quizás, desde el 2010, es la internacionalización del camino.
el 60% de los peregrinos que llegaban en 2019 eran extranjeros. Entonces, claro, estábamos pasando de un 30% que habían sido entonces alrededor del 2010 a un 60%. Y que había ya como una diversificación de flujos. Ya se había empezado a trabajar en la idea de que no podíamos llenar de peregrinos el camino francés. Obviamente, yo creo que a cualquier persona que le preguntas del extranjero y que quiera hacer el camino, pues la referencia es el francés, ¿no? Que es como el más monumental, el más difundido. Pero una vez que un peregrino hace el camino, no sé, es que es como un virus, pero bueno, porque se quedan así enganchados y quieren hacer cada año, volver y hacer caminos diferentes. Crecía entonces y sigue creciendo mucho el camino portugués, gracias no solo al apoyo de los portugueses, sino gracias sobre todo a los excelentes aeropuertos que en Portugal hay, tanto en Oporto como en Lisboa, con conexiones y muchas frecuencias internacionales, que hace que sea muy fácil para los norteamericanos, por ejemplo, estadounidenses, canadienses, australianos, llegar a destino. Y bueno, iban creciendo otros, pues el Camino Inglés, que se han organizado muy bien todos los ayuntamientos. Yo creo que ha habido alguna mesa sobre eso, ¿no? Que se han organizado y han trabajado en común, que es más fácil al ser uniprovincial, que están rescatando también ese origen desde Inglaterra. O sea, son caminos que son caminos históricos, que tenemos un montón de documentación en la Edad Media de cómo en el puerto de Coruña, cuando llegaba un peregrino, aquello era una babel de lenguas de todos los que arribaban en barco desde los países nórdicos, desde la propia Islandia, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, estábamos preparando todo esto, estábamos preparando proyectos así como para que todo el mundo se integrase en el Xacobeo, como Teu Xacobeo, un proyecto de ayudas para asociaciones, fundaciones, empresas, pequeños ayuntamientos, que tuvieran algún proyecto vinculado al camino a sus valores. Estamos con todo esto y diseñando la programación y llega la pandemia, ¿no? Y entonces fue como tremendo, o sea, recordaremos siempre ese fin de semana de marzo, ese cierre, aquel viernes, el trabajo intensísimo que estaban aquí con la Federación Española de Amigos del Camino de Santiago, con el Consejo Jacobeo, que nos coordina desde el Ministerio de Madrid, y con todos cerrando los albergues y transmitiendo a los peregrinos, por favor, iros, que tenéis que volver a casa. Y fue tremendo, pero se consiguió organizar con la policía, la Guardia Civil, las asociaciones, todo, que el camino se vaciase. Y tanto se vació que, bueno, que este año, cuando luego se fue abriendo y tal, pues este año pensar que en febrero se recogieron 14 compostelas. Pero los que vivís en Santiago estáis viendo que se está recuperando. Ayer mismo las cifras ya eran de 170.000 compostelas recogidas, cuando había 14 en febrero. ¿Y qué es lo que pasa? Que también ha sido una oportunidad. El perfil ha cambiado. ¿Quiénes vienen? Pues los españoles, fundamentalmente, porque son los que tienen más facilidad para moverse, ¿no? Entonces, esas restricciones de la pandemia hicieron que ahora el 60%, el 70%, mucho más, son españoles. A veces hasta el 85%, pero va recuperando su pulso. Tenía por aquí las cifras de eso. Ayer teníamos un total de 170.000, el 55% seguían haciendo el camino francés, el 19% el portugués, pero ¿qué es lo que sucede? Los nacionales son en este momento, porque está cambiando, el 69%, muchísimos gallegos, que fue fantástico. Los gallegos descubrieron el camino y empezaron a realizarlo. Pero ya tenemos ahí Portugal, Italia, Alemania, Estados Unidos, que ya están viniendo, Francia, Polonia, Holanda, México, Reino Unido y la República Checa son las 10 principales nacionalidades. ¿Qué hicimos? Pues bueno, toda esa programación que se fue aplazando o se trasladó, todo este tiempo de pandemia nos ha servido para divulgar que el camino era seguro, para implantar una serie de medidas en nuestros albergues, para trabajar y dar formación a los albergueros de nuestros albergues públicos, pero también de los privados, para dar ayudas para que pudieran remodelar e incorporar medidas de seguridad en sus establecimientos. Redujimos los aforos, empezamos a arreglar, lo vimos como una oportunidad, arreglar nuestros propios albergues, a mantener más el camino.
hacer una campaña de promoción en España y en los países cercanos, fundamentalmente en Portugal, camina a Galicia. Intentábamos trasladar la idea de que el camino era seguro, porque estabas en contacto con la naturaleza, porque podías volver y mantener una distancia social, estar en contacto con las personas, algo que todos añoramos durante la pandemia, y a divulgar también, intentar cuidar lo que es no solo el camino en su patrimonio físico, sino también sus valores, ¿no? El patrimonio inmaterial, a trabajar mucho con las asociaciones, os lo dirán aquí. La pandemia nos sirvió pues para que si antes teníamos reuniones cada cierto tiempo y eran reuniones con presencia física, pues eso activó que creásemos unos grupos de WhatsApp de pronto pues con todas las asociaciones gallegas en un grupo, con las asociaciones nacionales, con las principales internacionales. Lía, desde Canadá, que nos está escuchando, está en uno de ellos, y poder actuar como muy rápido y tener muy rápido la información de sus necesidades y trasladar también todos los cambios que se producían en los nuevos decretos, ¿no? En cuanto a aforos, a permisos de movilidad. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que hay muchas ganas de hacer el camino en el extranjero, fundamentalmente. Eso lo detectamos porque los tenemos ahí en sus mensajes. La mayor parte de las asociaciones habían previsto celebrar el Año Santo y el Xacobeo haciendo el camino y viniendo a Santiago, y lo que tienen ahora son unos bonos, ¿sabes? Los bonos de su billete de avión de los establecimientos que están deseando utilizarlos. Y no sé qué más os quería decir. ¿Qué estamos? Pues reflexionando mucho sobre el camino también, intentando hacerlo más sostenible, intentando cumplir las expectativas de lo que muchos peregrinos nos piden. Estamos trabajando ya en el nuevo plan director del Camino de Santiago, que va a ir desde el final de este año, el año 22, que va a ser año santo también y Xacobeo por decisión del Papa, hasta el 27, que será el siguiente. Tenemos una catedral totalmente renovada y rehabilitada que causa sensación a los visitantes que vienen. Hemos reformado totalmente el Monte do Gozo para acoger mejor a los peregrinos, pero también esos conciertos que esperamos que se produzcan en breve, y ahora tenemos un aforo de 42.000 personas. Estamos haciendo áreas de descanso en cada etapa. Estamos de la mano del sector turístico, con el clúster también, pues hoy mismo se está haciendo una presentación, esta tarde será en Roma, del Xacobeo de Galicia y del Camino. El jueves se hará en Milán, se han hecho ya en Oporto y en Lisboa hace 2 semanas. Hay otra prevista en Bruselas próximamente, en París lo dejamos para la primavera, siempre en los mercados como más próximos de procedencia de los peregrinos. Estamos aprovechando la oportunidad que nos da el Plan Nacional Xacobeo del Gobierno también para introducir ahí algunas mejoras que queríamos hacer, y tenemos planes de sostenibilidad. Y bueno, y estamos cambiando todos aquellos eventos que antes eran más internacionales, que unían a más personas y más masivos, pues se fueron haciendo pues más chiquitos, más recurrentes, más cercanos, esperando, como todos vosotros, la oportunidad de, cuando podamos salir, estar más juntos, estar sin mascarilla y demás, pero el camino se ha convertido, que al final el camino es lo que la gente asocia al Xacobeo, y ha vuelto a eso, a que sea más, nuestra mirada esté más casi en el camino que en esa programación extraordinaria que ahora no se puede producir. Creo que lo estamos intentando cuidar y preservar y mostrar y difundir más que antes. Y ya no hablo más porque es que si no, no tiene mis compañeros. Bueno, pues Cecilia Pereira nos ha dado una visión global de lo que es el Xacobeo, y luego vamos a poder hacerle muchas preguntas mucho más, para conocerlo mucho más al detalle. Y vamos a empezar viendo un poco, teniendo esa visión más internacionalizada. Y vamos con Li Pene, que es la presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Canadá. Ella va a entrar de forma virtual, nos está escuchando.
Y vamos a hacer una ronda de ponencias muy breves para que todo el mundo podamos hacerle todas las preguntas que queramos. Escuchamos entonces a Lia Pennick. Hola, ¿puedo compartir mi pantalla en este momento? Hola. Ahí está. ¿Podéis ver? Sí. Sí. Bueno. Buenos días. Antes de nada, queremos agradecer a Fairway para la invitación de hablar con ustedes y presentar los resultados de nuestra reciente encuesta a nuestros socios. Soy Lea Pennock, la presidenta de la asociación, y les hablo desde Saskatoon, en Canadá, donde es muy temprano. Y mi colega, señora Dori Antolin, es miembro de nuestra junta directiva y les habla en español mejor que mí, desde la ciudad de Toronto. Buenos días a todos. ¿Quién somos? Nosotros somos, en primer lugar, una organización que representa a los peregrinos de habla inglés en Canadá. La misión de nuestra organización es de compartir nuestro amor por el camino, inspirando y ayudando a otros en su camino para hacer el camino en España y otros lugares. Los canadienses los canadienses se preocupan profundamente por el bienestar del camino. Durante la pandemia hemos recaudado donaciones para ayudar a los servicios de peregrinos y albergues que están luchando debido a coronavirus. Cada estrella de este mapa muestra uno de los albergues a los que hemos enviado donaciones. Y ahora vamos a contarles sobre nuestra encuesta reciente. Encuestamos a los peregrinos canadienses para preguntarles sobre sus planes para el camino en los próximos años. Respondió el 40% de nuestros miembros. Esto es lo que nos dijeron. En primer lugar, deben comprender que el gobierno de Canadá solo ha permitido viajes internacionales muy recientemente. Entonces, hay muy pocos canadienses que planean hacer el camino en 2021, pero hay muchos que planean hacerlo en 2022 y después. Cuando los preguntamos sobre el efecto del coronavirus en sus planes, esto es lo que nos dijeron nuestros socios. Aquí se ve, es importante aquí que casi la mitad contestó que necesitan asegurarse que es seguro antes de hacer planes para ir a España. También teníamos curiosidad por saber si los canadienses estaban considerando rutas alternativas del camino. El camino francés siempre ha sido la ruta el más popular por peregrinos canadienses, pero estamos viendo un aumento en el interés por caminar por otras rutas, lo que pueden ver así. Entonces, también preguntamos sobre el estilo y el enfoque que utilizarían los encuestados para hacer el camino. Fue interesante para nosotros ver que la mayoría de nuestros miembros se identifican como viajeros independientes o muy independientes. No hay muchos peregrinos canadienses que quieren utilizar una empresa de viajes para
arreglos con anticipación. En general, prefieren un estilo tradicional. Creemos que los peregrinos canadienses se ven a sí mismos como peregrinos, no como turistas. Los aspectos espirituales, culturales y comunitarios del camino son mucho más importantes para nosotros que el alojamiento de lujo o las comidas gourmet. Sin embargo, es verdad que tenemos muchos miembros que necesitan el apoyo adicional de las transferencias de equipaje o que necesitan la comodidad de una habitación privada. Finalmente, preguntamos qué necesitan nuestros socios para prepararse para hacer el camino. Creo que este resultado puede ser útil para nosotros y para ustedes. Las necesidades más importantes son la información sobre protocolos internacionales para el coronavirus, seguros médicos y de viaje, y guías, mapas y información sobre rutas. En el análisis final, la razón por la que hicimos esta encuesta fue para ayudarnos a brindar un mejor servicio a nuestros miembros. Esperamos que también será de ayuda para ustedes a su servicio a los peregrinos del camino. Y para concluir, muchas gracias en parte de the Canadian Company of Pilgrims. Bueno, pues esta ha sido la intervención del IPENEC. Muchas gracias y buen camino también para ella. Y además, lo que creo que en Canadá están como en 4 de la madrugada, así que muchísimas gracias, Lee, por haber estado con nosotros y hacer este esfuerzo. Vamos a seguir teniendo más puntos de vista sobre esta internacionalización del camino y lo que supone el Xacobeo. Y tiene ahora la palabra en la siguiente intervención Alberto Bosch, que es técnico de turismo de la Junta de Castilla y León. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad de dar voz a los destinos de más allá de Galicia, ¿verdad? Y enhorabuena a la organización de Fairway y a las 3 empresas que lo hacen posible. La verdad es que es una gozada estar aquí y tener oportunidad de hablar del camino y promover y comercializar el camino. Bueno, pues mi compañera de mesa hacía una introducción histórica fantástica de por qué hoy estamos en una situación estupenda de tener un Ferrari en la puerta. Yo diría más que un Ferrari, tenemos una flota de Ferraris en la puerta y la situación es muy buena. No ideal, luego diré las cosas que no estamos aquí solo para decir lo guapos que somos, que lo somos, sino también para ver qué cosas se pueden hacer de más y luego diré alguna nota que yo creo que podemos reflexionar al respecto. Como hitos históricos, mencionabas tú el 93, podemos efectivamente, desde 12 siglos atrás, pues podemos ver altos y bajos en ese proceso del Camino de Santiago, algunas cosas muy buenas que lo llevaron adelante y que hicieron lo que hoy es el Camino de Santiago. Yo añadiría, por ejemplo, lo que hizo Millán Bravo Lozano, traduciendo el Codex Calistinus o editando esa guía Everest, que es ya una guía histórica, esa guía roja así bastante alta. Hoy hay muchas publicaciones, pero él, en un momento dado en el que no había mucha información sobre el Camino de Santiago, edita esa guía. Efectivamente, en el 93, desde la Xunta, pues se hizo una labor con el presidente, con aquel consejero cuyo nombre no recuerdo, y ese fue un antes y un después. Y hay otras cosas que nos han llevado a tener lo que es el Camino de Santiago. Yo añadiría 2 cosas. Una, la iniciativa privada. Mientras veis un vídeo de los 15 caminos que recorren Castilla y León, el francés y, por supuesto, pues otros tantos, y ahí vais viendo este recorrido que hace a lo largo de mi comunidad autónoma. Decía, la iniciativa privada, con alojamientos, con empresas, con a veces familias que dicen, pues me voy a unir, voy a hacer cosas por proponer servicios e iniciativas a los peregrinos y a los turistas que vienen a hacer el Camino de Santiago. Y aquí en Galicia sois un ejemplo. Realmente hay un gran tejido empresarial con muchas iniciativas y a mí me gustaría destacar las agencias de viajes.
Hay un montón de receptivos, algunos están en el workshop, haciendo una labor fantástica para organizar los servicios a las personas que hacen el Camino de Santiago. En Galicia un montón, en Castilla y León, en toda España hay fantásticas agencias de viajes que organizan esos servicios. Para mí es un problema ver el dato que nos daba nuestra compañera de que solo 5% de los canadienses van a utilizar los servicios de unas agencias de viaje. Creo que desde las instituciones tenemos que hacer porque ese dato aumente. ¿Por qué? En realidad a un destino, en principio, no sé qué vosotros opináis, pero en principio mientras venga la gente, a nosotros en principio nos daría igual. Si vienen reservando a través de uno, no reservando, yo creo que no. Yo creo que una institución cuanto mejor, tú hablabas de la palabra expectativa, cuanto más se cumplan las expectativas de las personas que vienen, cuanto más satisfecho se vaya un turista, creo que es mejor. Y una agencia de viajes especializada siempre va a dar un buen servicio al turista para ver lo que tiene que ver, para hacerlo en el momento que lo tiene que hacer, para recibir un mejor servicio. Con lo cual creo que es un puntito de autocrítica entre todos que podemos hacernos para profesionalizar, si hablamos de oportunidades de promoción y de comercialización. Yo no he hecho nada. El Corte Inglés ha sido. Bueno, pues creo que tenemos que hacer alguna cosa más. Hablamos de las agencias de viajes, pero bueno, ahora citando el Corte Inglés, pues es otro ejemplo de una empresa que está trabajando por ayudar al Camino de Santiago, el Corte Inglés en general y Rocío, por ejemplo, desde vuestra oficina aquí. Hay mucha gente que está haciendo desde las empresas una labor fantástica. Otra labor por la cual hemos llegado a tener ese Ferrari en la puerta ha sido efectivamente la del voluntariado, la de las asociaciones del Camino de Santiago, asociaciones de amigos, con todos los nombres que tienen a lo largo de todo el mundo. Esa labor desde el voluntariado que hacen es para quitarse el sombrero y ponérselo y quitárselo y ponérselo y quitárselo. Los hospitaleros, hay mucha gente que hace una labor fantástica que nos ha llevado a este momento. Desde el punto de vista de la información, tenemos aquí a Leo, que tiene una página de Facebook que tiene 24.000 seguidores en el mundo latinoamericano. Bueno, pues esas personas que dan información que nos llevan a que el Camino de Santiago sea pues ideal. Pero lo que decía, no estamos aquí solo para decir lo guapos que somos, sino para ver también algunas cosas que creo que se pueden mejorar. Una cosa que creo que se puede mejorar es el tema de qué consideramos Camino de Santiago, qué concebimos como el Camino de Santiago. A vosotros que tenemos aquí una representación de la generación más joven que nosotros, digamos. Yo tengo 26, vosotros tendréis alguno menos. ¿Dónde creéis que comienza el Camino de Santiago? Por ejemplo, ¿tú dónde empieza el Camino de Santiago? Bueno, la respuesta, cada uno tendrá una respuesta. Quizás la respuesta que yo siempre utilizo es en casa de cada uno. En la casa de cada uno empieza el camino igual que empezaba en la Edad Media. Ahora mismo hay un cierto concepto de considerar el Camino de Santiago, yo lo llamo el problema Sarria. El problema no es Santiago, que es la meta siempre, pero el considerar el Camino de Santiago como los últimos 100 kilómetros para mí es una cosa que creo que tendríamos que valorar y considerar. El Camino de Santiago, cuanto más largo sea... Os voy a contar una anécdota de cuando yo tenía vuestra edad en Roma. Yo tenía un amigo que era el sobrino de una persona que trabajaba en la Guardia Suiza. Y entonces en una comida, cuando estábamos ahí en la mensa, en el comedor universitario, dice, pues yo tengo la posibilidad de que vayamos a la Capilla Sixtina sin hacer cola. Y entonces todos dijimos, ¡hala, pues qué bien, pues vamos a la Capilla Sixtina sin hacer cola! Entonces nos llevó por un sitio y fuimos a la Capilla Sixtina y no hicimos cola ni vimos nada más que la Capilla Sixtina. Y salimos muy orgullosos de que habíamos hecho pues algo muy exclusivo y que pues éramos muy listos. Mucho tiempo después, pues fui a los museos vaticanos y me di cuenta que había sido un imbécil, porque no había visto los museos vaticanos. Es como cuando te dicen, allí hay una playa muy bonita y va por una zona de acantilados muy bonitas y tú vas recto. Entonces te pierdes toda esa zona de acantilados. El Camino de Santiago no es ir a Santiago desde Sarria. El Camino de Santiago es el camino desde cuanto más lejos, mejor. A mí cuando alguien me dice, tengo 10 días a disposición, no le digo, pues vete 10 días, calcula lo que puedes caminar 10 días y empiezas en Sarria o más o menos por ahí. No, le digo que se vaya a los Pirineos y que empiece a caminar 10 días y que retome al año siguiente o cuando sea. Si uno hace el Camino de Santiago, la última parte creo que se está dejando cosas muy importantes antes. Y creo que esa es una situación, en este estupendo estudio falta el dato de dónde les gustaría empezar a los peregrinos.
Y creo que esa es una cosa que podemos mejorar entre todos, entre las instituciones, entre las empresas, y alargar esa estancia media, alargar esa consideración del Camino de Santiago y considerar que el Camino de Santiago, cuanto más lejos de Santiago se empiece, creo que es mejor. Y es quizás el punto que creo que entre todos podemos orientar, y visto que tenemos cierta influencia, igual que en el 93 se consiguió hacer algunas cosas, trabajamos por ello, ¿verdad? Pero no ya por Castilla y León, que es a quien represento. Yo creo que hay que empezar cuanto más lejos, mejor. Con lo cual, a esa pregunta que decías, yo te diría que empezaras el Camino de Santiago, cuanto más lejos, mejor. Y así conocerás también, creo, la esencia de lo que es el camino, y luego al llegar dirás, pues a mí me gustó Navarra, esta parte, aquí en La Rioja, y cuanto más lejos mejor. Y el camino, pues como digo, pues y además así también todos ganaremos más, porque luego están estas empresas que si venden hablando de las agencias de viajes, si venden el Camino de Santiago durante 7 días, un año, van a tener unos beneficios. Si venden un año 7 días, el año siguiente otros 7 y al año siguiente otros 7, van a triplicar sus beneficios. Con lo cual, eso diría, ese punto que creo, Ana dice que ya he hablado demasiado. Se trataba de hacer unas breves introducciones, pero nos ha encantado. Ha hecho pregunta trampa, o sea que podéis devolverle después la pelota y tal en el turno de intervenciones. Muy interesante en cualquier caso. Vamos a seguir presentando a más ponentes. Es Nuno Ferreira, es técnico superior de Turismo de Porto, y nos va a dar también otra visión. Obrigado, Ana. Cumprimentar todos os outros. Se me permitem falar em português, eu vou falar pausadamente e penso que todos nos poderemos entender. Se alguma coisa não entenderem, peço que me venham, que perguntem, que eu esclarecerei sem qualquer problema. Eu trouxe uma pequena apresentação apenas para mostrar, porque no Turismo do Porto e Norte de Portugal nós estamos a trabalhar os Caminhos de Santiago muito recentemente. Sabemos que os Caminhos de Santiago existem e em Portugal, sim, também têm uma importância grande, mas turisticamente só muito recentemente estamos a trabalhá-los. Até porque a legislação portuguesa demorou a criar uma figura específica para a certificação dos Caminhos de Santiago, e essa certificação apenas aconteceu em 2019. Portanto, é algo muito, muito recente. Aconteceu em 2019, 2020 tivemos a pandemia, como vocês dizem, e tudo parou outra vez. A verdade é que nós, em Portugal, no norte de Portugal, até já temos um Caminho de Santiago certificado pela lei portuguesa, pela Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, e esse caminho é de outubro, a certificação aconteceu em outubro, e, portanto, é algo recente. Eu trouxe um PowerPoint, não sei se eu posso mudar eu próprio, com licença, assim. Que assim é mais fácil para mostrar o que é o Porto e o Norte de Portugal. O Porto e Norte de Portugal é toda esta região norte de Portugal. É apenas uma região, mas que tem 8 comunidades intermunicipais, tem 86 municípios, que vocês dizem ayuntamentos, 1.426 freguesias, paróquias, penso que estou hablando correto, ¿sí? E 3,6 milhões de habitantes. E aqui toda esta região é a nossa responsabilidade turística de promover. O que é isto da Turismo Porto e Norte de Portugal? É a entidade regional responsável pela promoção turística. Nós temos várias regiões em Portugal, temos 5 regiões. O Norte é quem está debaixo da tutela do Governo, da Secretaria de Estado de Turismo, e, portanto, temos esta responsabilidade do desenvolvimento turístico da região. Vou falando especificamente dos Caminhos de Santiago, não podemos fugir da cidade do Porto, é um ponto de passagem obrigatório, de passagem e de início também dos Caminhos de Santiago. Há caminhos que iniciam em Lisboa, que vêm do Alentejo, que vêm do Algarve, mas nós no Porto, todos esses caminhos vão cruzar praticamente aí, e tentamos aproveitar de facto todo esse fluxo turístico que vem de sul e trazer também para Santiago. Antes desta questão da estratégia, porque não vou ler a estratégia, está documentada, poderão depois, mais tarde, aferir a mesma, mas até há uns anos atrás pensava-se de uma forma diferente em Portugal. Os Caminhos de Santiago, para alguns autarcas portugueses, era considerado um erro na aposta turística, porque estávamos a mandar turistas para a Galiza.
pensavam assim. Neste momento isso mudou por completo. Os caminhos de Santiago, efetivamente Santiago está na Galiza, mas nós em Portugal temos uma relação muito direta e histórica com Santiago e com todos estes caminhos, com todas estas peregrinações e, portanto, seria um erro não aproveitar este fluxo turístico existente no norte de Portugal. Por essa razão, nós estamos também presentes num projeto em parceria com a Turismo da Galiza, com o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Galiza Norte de Portugal, com a Direção-Geral de Cultura do Norte, que é um projeto que se chama mesmo Facendo o Caminho. É um projeto de 657 mil euros que estamos a desenvolver e que vai até 2022 e, portanto, estamos a caminhar, a dar os primeiros passos no caminho de Santiago para valorizar também estes caminhos no nosso território. A apresentação aconteceu em janeiro de 2020, em março fechamos tudo. Foram as fronteiras, foram os albergues, fomos todos para teletrabalho e não foi possível desenvolver mais ações daquilo que estava inicialmente previsto neste projeto. Portanto, paramos um bocadinho e esperamos que esta situação, já melhorando atualmente, que estamos muito satisfeitos porque até em dados turísticos, não relativos a Caminho de Santiago, mas dados turísticos gerais, este segundo semestre de 2021 está a ser tão bom ou melhor do que 2019. No norte de Portugal. Portanto, turisticamente estamos já num nível muito satisfatório, porque 2019 foi muito bom, foi o nosso melhor ano turístico e agora estamos a chegar a esses números e pensamos que 2022 ainda será melhor que a atualidade. Isto são dados da oficina, também já foram aqui falados, de facto a importância dos caminhos portugueses aqui em Santiago, temos uma percentagem muito grande. Aqui estão referenciados apenas 2 caminhos, o caminho da costa e o caminho central. Curiosamente, e porque também temos aqui o diretor do aeroporto de Santiago, o caminho da costa tem uma etapa que inicia exatamente à porta do aeroporto do Porto. Ou seja, é possível o peregrino chegar de avião, com a sua mochila, com a sua bagagem, como entender, e iniciar o caminho imediatamente no aeroporto. Pode sair do aeroporto diretamente para Santiago. E tem lá a indicação de como o pode fazer. Estes dados referem que, de facto, aqui a importância dos tais 2 caminhos, o caminho português e o caminho da costa, que são estes caminhos mais da lateral de costeira de Portugal, já têm estes dados interessantes, já estamos a falar de 90 e muitos mil peregrinos, já é significativo. E, portanto, aqui também era só um gráfico a questão dos anos jacobeus e sabemos que 2022 também vai ter uma barra vermelha como aquela que vai superar todos os outros anos que não são jacobeus. Cientes disso e cientes dessa importância que nós temos que dar e estrategicamente queremos dar ao Caminho de Santiago, nós temos uma loja de turismo, uma oficina de turismo aqui em Santiago, do Porto e Norte, que fica na Rua do Vilar, muito próxima da Praça do Obradoiro. Está ali naquela bolinha amarela, se conseguis ver, mesmo ao lado da Turismo da Galiza também. E, portanto, essa oficina está lá também para tudo o que for necessário, não só para o turista comum, mas para o turista peregrino que também chega a Santiago. Inclusive, há muitos portugueses que fazem o caminho e que antes de ir entregar a Compostela, vão à nossa loja também colocar o carimbo para que seja o último carimbo do percurso do caminho português. E, portanto, estamos ali muito próximos e esta loja, esta oficina, para nós, é muito importante e muito estratégica para o futuro do trabalho que estamos a desenvolver com o Caminho de Santiago. Apenas dar nota de onde ela se encontra. Podem ver que, de facto, está nas arcadas da Rua do Vilar, é perfeitamente identificada depois. Isto é o interior da loja, que pode ser personalizada, eventualmente, mesmo aqui na Galiza. Qualquer operador, qualquer agente que queira e que necessite de utilizar o nosso espaço, ele está completamente livre e disponível para qualquer apresentação, para qualquer ação promocional que entendam que lá pode ser feita.
A loja tem 2 espaços, tem um espaço de front office, onde atendemos os turistas e onde fazemos algumas ações promocionais, e depois temos uma área mais reservada, onde poderemos ter uma reunião mais privada, uma sessão mais VIP, uma conferência de imprensa, o que entenderem. Portanto, esta loja, apesar de ser da Turismo do Porto e Norte, está disponível para toda a comunidade que a queira utilizar. Em termos internacionais, nós continuamos a estar em todas as frentes, tentamos estar em todas as frentes. Eu coloquei aqui apenas 3 fotos. A primeira foto é uma sessão em Madrid do Portugal Fashion, porque moda e turismo andam de mãos dadas, também hoje em dia. A foto do meio tem a ver com o Festival Internacional de Filmes Turísticos, onde o Porto e Norte teve 13 prémios nesta última edição. E a outra fotografia, a presença na Feira do Dubai, que está neste momento a acontecer, e estamos também lá representados. É claro que tudo isto também depois nos acarreta alguma responsabilidade, porque também temos vindo a receber alguns prémios turísticos a nível regional. Nomeadamente, Braga, neste momento, é destino turístico 2021 e, portanto, está aqui mencionada. Algo que nos tem ajudado também nesta recuperação foi o papel que Portugal assumiu nesta questão do Covid, e atingimos, no início de outubro, os 85% de população vacinada. Ou seja, os peregrinos ou os turistas sentirem que Portugal é um destino saudável, que está preparado para enfrentar todas estas situações Covid, também ajuda a criar a confiança na viagem que vão fazer ao nosso destino. Daí esta situação. Este é um mapa com alguns dos caminhos que estamos a desenvolver. Neste momento são 5. O caminho da costa, o caminho central, que é o mais tradicional, o caminho do interior, que é o tal que está já certificado pela Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, o caminho Minhoto-Ribeiro, que sairá de Braga e que irá entrar aqui na Galiza, na zona de Ribeiro, e depois o caminho de Torres, que é um caminho que está... Eu penso que estou a ficar... Não, é o caminho de Torres, que é um caminho que está a ser implementado. Obrigado. O caminho de Torres, que é um caminho que inicia em Salamanca e que atravessa o norte de Portugal, cruzando todo o território do norte de Portugal até Valença, e que temos informação também no nosso stand lá fora, na Fairway, que é um caminho de descoberta, é um caminho que passa por patrimónios mundiais da humanidade da Unesco e que vem até Valença, que será sempre a porta de entrada na Galiza dos caminhos de Santiago portugueses. É claro que queremos continuar o caminho e, portanto, da nossa parte, estamos também disponíveis depois para colaborações futuras, como tentamos fazer com todos os parceiros que estão aqui presentes. Muito obrigado. Obrigado, Nuno Ferreira. Y vamos ahora con, creo que sois vecinos, ¿no? Casi, Flavia. Vecinos de oficina. Flavia Ramil es la directora gerente de Turismo de Santiago y es su turno. ¿Me dejáis para el PowerPoint? Gracias. Bueno, buenos días. Desde Turismo de Santiago queremos agradecer a la organización de Fairway la posibilidad de hacer nuestra presentación. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en la internacionalización de nuestra ciudad como destino turístico. Todo este esfuerzo se apoya en múltiples herramientas: presencia en ferias internacionales, trabajo directo con agentes y touroperadores, organización de fan trips y press trips, el posicionamiento de Santiago como destino más internacional. Y la pandemia cambió nuestra realidad como todos. Se paralizó totalmente el turismo y en aquel momento existía una enorme incertidumbre sobre qué podía pasar en los meses siguientes. Durante el confinamiento, en Turismo de Santiago trabajamos en la definición de un plan de reactivación turística. El diseño de este plan pivotaba sobre 3 líneas estratégicas básicas: un análisis dinámico de la situación de la pandemia, la definición de acciones concretas para la recuperación del turismo y la concreción de líneas de apoyo directas al sector. En total definimos 16 acciones encaminadas a la reactivación del sector turístico una vez que se levantase el estado de confinamiento.
Dentro de esta línea estratégica diseñamos 5 acciones concretas, pensadas en un momento en el que estábamos en el primer estado de alarma y no estaba muy claro cuándo se iba a levantar y si podría haber movimientos turísticos este verano. Una de las más importantes fue la recuperación del tráfico aéreo, que desde el primer momento hasta ahora nos mantuvo en contacto con todas las compañías que operan en el aeropuerto de Santiago y en las posibles futuras conexiones de nuevas aerolíneas para recuperar la normalidad cuanto antes. Empezamos a diseñar una campaña de vídeos pensados para redes sociales y diseñamos un nuevo plan de promoción. Creamos una agenda virtual y pusimos en abierto nuestras audioguías para atraer tráfico a nuestra web. Bueno, este es uno de los vídeos que hicimos. Lo que pasa es que como tenemos tan poco tiempo, casi prefiero enseñaros el último, que es más bonito. Profundizando en esta línea, en julio y agosto de 2020 ya con... ¡Uy! Se fue. Se fue la presentación. Ah, vale. Perdón. Creamos la campaña Santiago de Compostela, tu historia. Fue una campaña pensada para redes sociales y compra programática, dirigiéndonos a segmentos muy concretos dentro del mercado doméstico. Público familiar, interesado en la gastronomía y que buscase parques y zonas verdes seguras en las que desconectar. Cada uno de estos son pequeñas píldoras de 20 segundos, pero como os decía, mejor vamos a ver el último. Después, en los meses siguientes, nuestra intención era fomentar el turismo de proximidad de cara a la Navidad. Y trabajamos en una campaña muy concreta y muy bonita, que también sale ahí reflejada, siguiendo los principios de Santiago, tu historia. Pero, lamentablemente, aumentó el número de contagios y hubo un cierre perimetral en los ayuntamientos de Galicia, por lo que en un par de días tuvimos que cancelar esta campaña, pero la sustituimos por otra que teníamos pensada como plan B, en caso de que se produjese dicho cierre perimetral. Y esta campaña estaba concebida como una campaña de posicionamiento del Año Santo compostelano, con un vídeo de 19 segundos. Y, por cierto, en estas fechas aún no se sabía, o no lo sabíamos nosotros, que el Año Santo, por una bula papal, se prolongaría hasta 2022. Los 3 resultados fundamentales que podemos destacar que conseguimos a partir de esta campaña continuada, que fue adaptándose a las circunstancias de cada momento, son estos. Fuimos el segundo destino más popular de España en el verano de 2020, según el portal Civitatis. La campaña logró en su conjunto más de 20 millones de impactos en nuestros segmentos objetivos, utilizando múltiples formatos de publicidad en redes sociales, compra programática y web seleccionadas, y conseguimos posicionar al Año Santo Compostelano 2021-22 como el gran evento que es en todos los sentidos. Y en 2021 continuamos en la misma línea, ya con la vista puesta en el turismo internacional, con campañas concretas dirigidas a nuestros segmentos objetivos. Participamos en numerosas ferias, workshops y encuentros de trabajo virtuales por todo el mundo, gracias a las asociaciones nacionales e internacionales de las que formamos parte, y asistimos a las primeras ferias de turismo presenciales que se han ido realizando en el país, y en este año y fuera de España. Acabamos de venir de la World Travel Market de Londres. Desde el verano recuperamos también los FAM y los press trips, que son importantísimos, y además desarrollamos unas innovadoras videoguías, que es el vídeo que os quería poner, que muestran tanto los espacios más reconocidos de la ciudad como otros espacios no tan conocidos que merece la pena descubrir. En total son 26 videoguías con imágenes. Lo que pasa es que lo que os voy a presentar es un poquito distinto, con versiones en 7 idiomas y también en lenguaje de signos. Y para promocionar este proyecto de las videoguías, hicimos un vídeo propio que llamamos Santiago de Compostela, una ciudad bajo las estrellas, que presentamos en mayo en Fitur, un vídeo del director Fernando Cortizo con múltiples referencias a la historia de la ciudad que espero que os guste y que queremos utilizar también como una especie de juego para ir descubriendo los pequeños detalles que hay en él. Muchas gracias, y si ponemos el vídeo. Es que es muy bonito, ya veréis. De lo rápido que has sido tú, teníamos ahí ese esfuerzo por ir. Sí, Cecilia ya lo ha visto. No, eso no es. No, bueno.
no es este, estas son las pequeñas píldoras que os íbamos a poner. Es el vídeo que está aparte de la presentación. Bueno, yo voy a proponer una cosa mientras lo Sí, sí, buscan sí, sí. y darle un poco de paso a los de TESEC, seguir con las ponencias y cerramos, si os parece bien, antes de vuestras preguntas. ¿Vale? Y así Sin le damos problema. un poco de margen sin tanta presión. Le toca turno a Pati Blanco, es director de Marketing de Turismo Internacional de Galicia Asturias del Corte Inglés. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia y vuestros minutos de atención. Yo, en primer lugar, lo que quiero es agradecer y destacar el valor que representa el Fairway a la hora de convocarnos aquí en este momento para la reflexión. Yo creo que debe de convertirse en una herramienta de utilidad, sobre todo también para fijar y definir estrategias en base a las experiencias y a los recorridos realizados por todos los actores, no solo los que estamos aquí, sino todos los que intervienen en este acontecimiento. De alguna manera yo haría un brindis o una reclamación de que el Fairway se celebrase no cada 2 años, sino cada año, porque yo creo que sobre todo con el crecimiento, no solamente de participación, sino de contenidos, con esas herramientas que representa el propio Fairway Academy, yo creo que es necesario el secuenciarlo con menos margen de tiempo, ¿no? Y yo lo que quiero es, de alguna manera, justificar el por qué estoy aquí, por qué represento al Corte Inglés en este tema. Yo voy a hablar de datos, de dimensiones, que sobre todo en base a la experiencia que tenemos en contacto con el turista internacional, no desde el punto de vista de agencia de viajes, sino con el viajero internacional que por el motivo que sea, pues se viene a nuestro país y pasa por nuestros centros y que de alguna manera nosotros tenemos un vínculo de relación con él, cómo nos relacionamos a través de dónde nos relacionamos. Y para ello nosotros establecemos una estrategia de valor, una estrategia de promoción y como estamos hablando de un contexto de posibilidades de ámbito internacional, decimos que trabajamos la relación y el valor de nuestro destino, en este caso el destino nacional, el venir a España, después entraremos en la particularidad de los destinos, pues sobre todo trabajamos mucho el componente de países extranjeros, las grandes ferias internacionales de Moscú, de Arabia Saudí, de Brasil, etcétera, etcétera, es decir, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque intentamos muchas veces, la mayoría de las veces, con la marca España, vender los atributos que tiene, lógicamente, nuestro país a la hora de que el visitante llegue a vernos, ¿no? Y, sobre todo, representado muchas veces por lo que nosotros también nos identificamos, el mundo de la gastronomía, el mundo de la moda, y porque, lógicamente, en las comunidades en donde estamos implantados, los valores de cada comunidad, nuestra idea es potenciarla, como en este caso ocurre con el Camino de Santiago. Esa visión global lo que nos hace sobre todo es conocer los mercados internacionales, cómo piensan, qué valores tienen en cuenta a la hora de elegir los destinos, ¿no? Y en ese contexto es donde situamos el eje central del Camino de Santiago. Fruto de ese contacto y de relación, pues registramos que se está produciendo un efecto rebote en el escenario actual del turista europeo, sobre todo por sus ganas de salir y de viajar, lo que significa pues, una clara tendencia a la recuperación, ¿no? También se está recuperando el viajero iberoamericano y el estadounidense, aunque estos de una manera más ralentizada. Por otra parte, el cliente del Reino Unido, debido a la circunstancia de la salida de la Unión Europea y por las ventajas que le supone por la devolución del tax free, ha aumentado su ticket medio de consumo y la frecuencia de interés por visitar nuestro país, registrándose un crecimiento de un 34% desde el 20 de julio respecto al año 2019, un 34% de visitantes de Reino Unido. Por ejemplo, en el caso de Portugal, pues, se registra un crecimiento prácticamente del 100% de lo que es el turista, el viajero inglés, ¿no? En cuanto a las expectativas del año 2022, lógicamente ahí es donde está situado el foco, ¿no? Donde se esperan alcanzar por lo menos las cifras de 2019 a nivel nacional, lo que sin duda, y gracias al camino en Galicia, esperamos que se superen. No se espera una recuperación del mercado asiático hasta octubre por lo menos de 2022, coincidiendo con la Golden Week, para llegar a la celebración del nuevo año chino, con números de 2019. En el sureste asiático se recuperará poco a poco cuando se abran el primer trimestre de 2022 las rutas aéreas.
mientras las expectativas de apertura del mercado americano de Estados Unidos están depositadas sobre todo ya de una manera más concentrada en noviembre de 2022, aunque esperemos que coja fuerza desde la celebración en junio de la reunión de la OTAN en Madrid. Luego el mercado sudamericano, que ya está viniendo, se está registrando ya una afluencia, aquí lo notamos mucho, porque hay un componente del emigrante, del retornado, que es muy potente, y los países europeos y Rusia se espera que empiecen a viajar en el primer cuatrimestre de 2022. Es, por otra parte, muy importante reconocer que el sector en ningún caso piensa en recaída y, como se ha dicho también aquí, la percepción, nos insistía mucho desde Canadá, del extranjero mejora por los resultados de las garantías sanitarias que les ofrece nuestro país. Hablando del apartado de estrategias, bueno, consideramos que es muy importante estar bien posicionados en mercados lejanos. Hasta aquí, ahora estamos hablando de mercados de proximidad, ¿vale?, que es lo habitual. Pero el concepto, el valor internacional de un destino, tenemos que ser más ambiciosos y trabajar los mercados lejanos, aunque sean más lentos, pero es una garantía de futuro y los que tienen mayor potencialidad. Fundamental para ello es el mejorar las conectividades aéreas. Nosotros tenemos un ejemplo de conectividad, de hecho como empresa hemos participado en el patrocinio con inversión en su día de la conectividad de Madrid-Shanghái, para que hubiera un vuelo directo desde Shanghái a Madrid, y nosotros participamos, la empresa El Corte Inglés, en ese patrocinio. Pero, lógicamente, la falta de conexión con el mercado asiático es muy clara desde el punto de vista de España, ¿no? Debemos de ser más competitivos, creemos, en la gestión de los visados con los países como Francia, Italia, Alemania. Es otro factor clave, es decir, la agilización de los visados para que no haya barreras en el traslado. Importante también establecer una estrategia y una promoción, lógicamente conjunta, como se está cada vez más. Yo creo que el hecho del Camino de Santiago es un ejemplo de todas las administraciones, ¿no? En el caso concreto, pues también bueno, que hablabais antes de Tour España, ese plan de promoción que tiene en el extranjero. Es clave, consideramos también, mejorar el conocimiento de los mercados, ¿no?, y las intenciones de viajar de los ciudadanos de los países, ¿no? ¿Cuáles son esas intenciones? Es decir, para poder mejorar su experiencia de viaje y su estancia, ¿no? Porque hablamos también mucho del durante en el camino, pero hay que ver el momento de llegar. Y luego un factor clave que no se ha hablado aquí, que vemos que es fundamental para la retención y la fidelización del turista o del peregrino, que viene como peregrino, pero que lo podemos transformar en turista de valor, que es el poscamino. Es decir, una vez que llega a Santiago, tenemos que retener. Un gran problema que tenía el sector hotelero y turístico es el de las pernotaciones. O sea, uno de los valores de medición es decir, cuánto tiempo permanecen entre nosotros. ¿Cuánta gente sabemos que viene vía Oporto porque tiene una gran conectividad? Por ejemplo, mercado japonés, vienen, se pasan el día y se van de noche. Pues eso es lo que tenemos que intentar contribuir a retener y a paliar, ¿de acuerdo? Bueno, Tour España, en ese sentido, como os decía, está haciendo ya sus pinitos de promoción en China a través de campañas en redes sociales. Hay que destacar en concreto el programa de promoción internacional del Xacobeo, que está previsto por Tour España a través de la red de consejerías de turismo en el exterior, con exposiciones, presentaciones, formación de agentes y viajes de agentes y viajes de prensa, etcétera, ¿no? Como hito destacar el punto de información del Xacobeo, que existe dentro del Centro Multimedia Interactivo que la Consejería de Turismo de España tiene en Roma. Y luego, en cuanto al Camino de Santiago, ya como producto, así hablarlo en clave de mercados, es muy importante definir el perfil de turista que queremos traer. Está muy bien las dimensiones de cantidades de la gente que viene, lógicamente, es muy importante, pero va a llegar un momento que vamos a tener que definir ese perfil de turista. Yo en este caso propongo que haya un plan de acción para atraer al turista de alto valor, porque creemos que el turista de alto valor es el gran reclamo para que arrastre al resto. En este caso, a través, lógicamente, del concepto del peregrino, de la peregrinación. Detrás de mucha
personas, se dice, es un tópico, con mochilas y de un aspecto pues más, lógicamente, purista, como puede ser el hecho espiritual, como nos contaban el valor de la Asociación de Camino de Santiago de Canadá, pero existe mucha gente de alto poder adquisitivo que, lógicamente, está detrás de ese perfil y que, lógicamente, es que nos va a garantizar un futuro de éxito y consolidación de ese destino, ¿no? Y creemos que además es un referente para la atracción de otros públicos, ¿no? Tenemos que definir, por otro lado, también cómo nos dirigimos después, una vez que definimos el perfil del cliente, cómo llegamos a él, cómo queremos llegar, a través de ferias, a través de las principales agencias de lujo del mundo, que también puede ser, por ejemplo, acuerdos como nosotros tenemos con la agencia Virtuoso, que define un perfil de gente que quiere viajar de una manera especial al destino y ver los valores cualitativos del mismo. Debemos hacerlo más que con un stand, pues a lo mejor con un patrocinio, con algo que se pueda sentir, que identifique valores, que podamos construir a través de los intangibles. ¿Qué tipo de comunicación le vamos a hacer? Una comunicación experiencial, sensorial. Daros cuenta que es imbatible el destino del Camino de Santiago en lo que ofrece desde el punto de vista de valor espiritual, sentimental, emocional. No hay ningún otro destino en el mundo que pueda competir en estos valores. Hay que potenciar, creemos, la transmisión de lo que la gente se imagina, de lo que la gente sueña, ¿no? Que el turista se visualice, que se represente en el entorno del camino y que de alguna manera se le provoque esa visualización la necesidad de estar allí, de verse allí en pleno del camino. Y ya por fin, como conclusiones, deciros que no hay ninguna duda de que el Camino de Santiago es un producto único en el mundo, es la mejor agencia de comunicación del mundo. Debemos explotar la capilaridad del camino para hacer una promoción integral de los valores de un destino como Galicia o de las otras comunidades que están en torno al camino. Es el gran argumento, el camino, para potenciar todo lo demás, lo que somos, nuestra cultura, cómo vivimos, cómo nos relacionamos, lo que queremos ser, etcétera, etcétera. Y lógicamente, para eso es fundamental esos valores de capilaridad que ofrece el camino. Es necesario crear, por último, una estrategia común de implicación de todos los actores que intervienen en el camino para trabajar de manera conjunta, lo que os decía antes, las posibilidades del postcamino, como un factor clave de la desestacionalización y que revierta de alguna manera en la rentabilidad de todo el sector turístico, que al fin y al cabo estamos hablando de economía en términos claros. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, se arrancaba hasta aplausos por ahí. Hablamos de recuperación de economía y ya nos dan ganas de aplaudir. Hemos hablado también mucho, creo que todos lo habéis hecho, sobre la necesidad de los viajes y de los aeropuertos, así que tenemos con nosotros a Ricardo López Navarro, que es el director del aeropuerto de Santiago. Bueno, pues muchas gracias a Fairway por invitarme. Tenía una presentación preparada, no sé si se puede lanzar. Bien. Bueno, pues yo quería, efectivamente se han hecho varias alusiones al aeropuerto y bueno, yo venía con la intención de simplemente de explicar tres ideas, de transmitir tres ideas que a mí me parecen importantes y que ya las presento y las voy desarrollando brevemente porque creo que no soy el actor más importante en esta mesa. La primera es que el aeropuerto es un indicador magnífico de cómo va la marcha del sector en un momento determinado, ¿no? Y ahora lo veremos. La segunda es explicar un poquito cuál es el papel, ¿no?, del aeropuerto, del gestor de la infraestructura y qué pinta o cuáles son nuestras obligaciones como aeropuerto. Y por último, lo que quería era transmitir que el aeropuerto en un momento determinado puede ser un buen lugar para transmitir el camino, para vender el camino y para hacer negocio en el camino, ¿no? Son las tres ideas que brevemente, no me voy a extender mucho, os quería transmitir. Entonces, bueno, pues la primera de todas es que veamos cómo cuando crece el turismo en la región, crecen los pasajeros en el aeropuerto. Yo creo que eso es obvio, se ve perfectamente en cualquier gráfica que mostremos
Y ahí vemos perfectamente el efecto de la pandemia, y no fue peor porque recordamos todos que en 2020 hubo 2 meses en los que estábamos creciendo mucho y nos permitieron mantener un poquito el tipo. ¿Qué ha pasado después? Pues como por aquí ya habéis comentado, Galicia, el Camino, ha sido el destino top este año en España, y aquí lo podemos ver. En agosto solamente caímos un 5% en el aeropuerto respecto a los datos de 2019. Ha sido el aeropuerto que mejor se ha recuperado, no sé si había algún otro por ahí, pero muy cercano, de toda la red de AENA, ¿vale? La media de AENA no la he puesto para no afear al resto, pero está bastante por debajo. Y como es un indicador a pasado, también es un indicador a futuro. ¿Y qué vemos a futuro? Pues que tenemos en esta temporada de invierno ofertados un 10% más de asientos que en 2019, que fue año récord en el aeropuerto. Por tanto, las expectativas son buenas. Vale, dicho esto, bueno, también tenemos quería comentar aquí, pues ahora lo comentaré, pero bueno, pues tenemos un plan también, hacemos ayudas para recuperar, para ayudar a las compañías a que programen, etcétera, etcétera. Pero bueno, dicho esto, ¿cuál es el papel del aeropuerto en todo esto? El aeropuerto al final es simplemente un facilitador. El aeropuerto no crea destino, el aeropuerto no trae a gente por sí solo, nadie viene a visitar el aeropuerto, la gente viene a visitar el destino. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la responsabilidad de AENA en todo esto? Pues es proporcionar una infraestructura de primer nivel que ofrezca unos niveles de seguridad altísimos, que las compañías aéreas puedan operar cómodamente, con un buen nivel de calidad y con unos costes lo más bajos posible. Y eso lo estamos haciendo. O sea que en ese sentido nosotros creemos que hemos cumplido nuestro papel sobradamente. Por ejemplo, bueno, los estándares de calidad y seguridad pues, se reflejan en todas las auditorías que tenemos y las encuestas en las que, por qué no decirlo, Santiago estos últimos años ha estado en el top. A nivel de tarifas, como veis aquí, los euros por pasajero en un vuelo europeo, pues fijaos, tenéis ahí Londres está en 37 euros, otros aeropuertos como, pues bueno, pues no sé, Roma 19, Madrid 13 y nosotros estamos en 5 euros por pasajero de salida, ¿no? Pues bueno, somos muy competitivos para animar a las compañías a que vengan a volar, con unas instalaciones de primer nivel. Somos un aeropuerto H24, con una pista de 3.200 metros, etcétera, 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 ¿no? Pues tenemos las condiciones para que cualquiera pueda venir. Además, no somos un aeropuerto coordinado porque tenemos una capacidad lo suficientemente grande como para que cualquier compañía pueda operar en el horario que quiera. Otros aeropuertos tienen ya la capacidad muy limitada, entonces una compañía que quiera operar en el aeropuerto tiene que pedir slot, que tiene que esperar a que se lo autoricen, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un aeropuerto con capacidad suficiente para que todo el mundo venga a operar. ¿Y qué permiten los aeropuertos? Pues los aeropuertos permiten abrir una ruta en cualquier momento, desde cualquier punto del mundo, a Santiago, que es otra de las ventajas que tiene la aviación. Pero para eso tiene que haber demanda, y esto es en lo que yo quiero insistir. Tiene que haber destino. Los aeropuertos grandes, los aeropuertos que funcionan, son los aeropuertos que están en ciudades que son destino. Por ejemplo, imaginaos Lanzarote, ¿no? O Fuerteventura, en las que allí pues tienen aeropuertos grandes, aeropuertos que funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque son un destino turístico importante. Entonces, el crecimiento del aeropuerto va siempre paralelo al crecimiento del destino. Si no hay destino, no hay aeropuerto. Y tenemos que felicitarnos porque aquí tenemos destino. Tenemos el destino más antiguo, o uno de los destinos más antiguos del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una muy buena noticia. Bueno, el aeropuerto, nosotros trabajamos, como ya hemos dicho, en
cada día mejorar nuestra infraestructura, trabajamos codo con las compañías, tenemos un montón de menciones especiales de las compañías en cuanto a que somos un aeropuerto, es uno de los aeropuertos en los que mejor se opera, donde menos retrasos hay, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, pues trabajamos para dar servicio a nuestros pasajeros. Aquí tenéis algunos proyectos, bueno, se me ha ido para, ya no sé cómo volver, da igual. Bueno, el aeropuerto pues es maravilloso y nos ha quedado claro. eso está claro, ¿no? Y luego, una cosa que es muy importante es que el aeropuerto es un centro muy bueno para vender el camino. Ya tenemos convenios, pues hemos hecho convenios con la Xunta, con el Ayuntamiento, para, por ejemplo, poner la oficina de turismo. Trabajamos en conjunto, tenemos reuniones periódicas con Turismo de Galicia, con el Ayuntamiento, para estar todos coordinados. Y además es un sitio donde puede tener su sede muchas empresas que quieran trabajar el camino. Y ahí pues estamos abiertos a que cualquier empresa de las que está aquí en el Fairway contacte con nosotros para facilitarlo. Luego ya por último también tenemos espacios culturales a disposición de todos para promocionar la cultura, eventos del Fairway, y además tenemos, igual que en Oporto, tenemos una senda peatonal que hemos construido para conectarnos con el camino francés. Cualquier persona que aterrice en Santiago tiene indicaciones y tiene hitos donde se le marcan los kilómetros que faltan para llegar a Santiago, ¿no? Bueno, pues espero que no me entretengo más, espero que por lo menos haya quedado algo claro de lo que yo quería transmitir. Muchas gracias. Bueno, después tendremos tiempo para hacerle preguntas, pero yo quería acabar con Bárbara García, gerente de ventas del área internacional de paradores de turismo de España, porque además me parece también muy interesante lo que contaba antes Pati, que es un poco el poscamino, ¿no? Bueno, a mí me ha tocado ser la última y voy a intentar ser lo más breve posible. Primero de todo, daros las gracias por contar con nosotros, con Paradores. Muchos de vosotros nos conocéis porque tenemos lo que llamamos la joya de la corona, que es el Parador de Santiago. Pero además del Parador de Santiago, nosotros contamos con 98 paradores a día de hoy. Y algo que, por ejemplo, comentaba con mi compañero, que no muchos de vosotros conoceréis, es que dentro de esos 98 paradores, uno de ellos se encuentra en Portugal, el parador de Casa da Insua, nuestro único parador de 5 estrellas gran lujo. Y a nivel internacional, comentaros un poquito cómo estamos ubicados. A día de hoy, el mercado internacional más importante con el que contamos es Francia, algo que ha cambiado a través de la pandemia. Nosotros siempre habíamos contado con Reino Unido como nuestro mercado internacional principal. ¿Qué sucede? A través de la pandemia y con todas las restricciones que nos encontramos, Francia sorpasa a Inglaterra gracias a esa conectividad que tiene vía terrestre, no solo aérea, que nos ha ayudado muchísimo. Para nosotros, el Camino de Santiago es uno de los segmentos turísticos que más utilizan en los paradores. Contamos con más de 40 paradores a través de los diferentes caminos de Santiago. Tenemos paradores de 3, 4 y 5 estrellas, entonces siempre queremos reflejar que hay un parador para cada cliente. Afortunadamente, si alguno de vosotros conocéis paradores, que espero que sí, sabréis que nunca os vais a alojar en el mismo parador. Cada parador ofrece un destino distinto. Intentamos preservar la historia de España a través del alojamiento y de su gastronomía. Entonces, creemos que es muy importante, dentro de ese camino y toda la información que os facilitaban nuestros compañeros, los paradores forman parte de esa ruta del Camino de Santiago. Por ejemplo, ayer, si alguno de vosotros pudisteis formar parte de la presentación que dimos en el parador, algunos de nuestros paradores son museos, el Parador de León, el Parador de Santiago. Pues nosotros, a través de esos 98 paradores, queremos contar una historia a los clientes y a través de nuestras agencias. Entonces, pues ahora mismo el Camino de Santiago para paradores ha cambiado muchísimo. Hablábamos hoy pues, a través del workshop con diferentes caminos, como por ejemplo el camino a través del Vela, Camino de Santiago Mindfulness, Camino de Santiago de Yoga, Camino de Santiago a través del caballo, a través de bicicletas. Entonces, yo creo que también esta pandemia ha cambiado mucho la mentalidad del cliente y lo que busca. Nosotros, dentro de esos 98 paradores, tenemos paradores que están en mitad de la naturaleza y el cliente creo que ha entendido el Camino de Santiago como
algo al aire libre, algo natural, y creo que es un destino que ahora mismo pues está a la orden del día. El Camino de Santiago está intentando renovarse cada día y bueno, queremos que también contéis con paradores, que entendáis que vamos siempre a facilitaros los caminos a través de nuestras rutas. Y bueno, no me extiendo mucho más porque sé que tenemos poco tiempo, pero cualquier cosa que necesitéis, que contéis con nosotros, y gracias sobre todo por vuestra atención. Bueno, pues abrimos turno de preguntas. Yo creo que hay muchas cuestiones, además, relacionadas con todos ellos que podríamos preguntarle. No sé si alguien tiene ya algo muy claro que quiere saber de lo que han dicho. Bueno, pues empiezo yo. Ya sí. Me voy a quedar un poco... tenemos el vídeo, yo creo que lo vamos a poner, si os parece bien, al acabar, ¿sí? Para que dé tiempo a todo el mundo a hacer preguntas y tal. Ya vimos que empezaba gente a tener que irse. Y a mí me gustaría casi, empezando por Cecilia, porque, bueno, teniendo aquí a la responsable del Xacobeo, nos queda además, hemos casi acabado el 21, pero nos queda por delante el 22, ¿no? ¿Cómo se va a plantear? Sobre todo tú que eres una persona con tantísimos años de experiencia en el sector cultural, ¿cómo veis el Xacobeo del 22? Bueno, pues como muy esperanzados, intentando poder cumplir y poder llevar a cabo, ejecutar muchas de las acciones que habíamos diseñado. O sea, si algo hemos aprendido en este año en este año no, en estos 19 meses, es a ser súper flexibles. A veces me preguntan, ¿cómo va la programación? Y hago una broma y digo, como la yenca, adelante, atrás, 1, 2, 3, intentando siempre pues modificar lo que ya estaba planteado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que alguna programación sí se nos ha caído, porque no depende solo de nosotros y no podemos garantizar su ejecución en una fecha concreta, pero seguimos con la esperanza y lo veis. O sea, estos días han empezado los primeros conciertos con las salas y la gente de pie, no sentados. Bueno, esperamos que la situación mejore. Entonces, todo aquello que supone convocar a muchas personas, pues a medida que se vaya abriendo la mano, lo llevaremos a cabo. Y lo que sí que se han intensificado muchas pequeñas propuestas. Tenemos algunas que además las estamos reforzando porque creemos que nos pueden servir para trabajar también de cara al 22 y al 32, que serán los nuevos años santos. Tenemos desde iniciativas, pues pasando por encima, pues Oteu Xacobeo, que al final hemos tenido más de 550 proyectos aprobados de la mano de la sociedad civil, con una aportación de 8 millones de euros. Tenemos un Xacobeo Peregrinas que seguimos realizando una vez al mes, donde damos voz a aquellas mujeres relacionadas o no con el camino y que son un referente. Y lo vamos haciendo en diferentes localizaciones del camino y a través de streaming también para que se conozcan. Un Xacobeo Live que queremos darle todavía más impulso. Todos los viernes desde la oficina del peregrino damos voz a peregrinos o a personas curiosas en el camino. Hemos trabajado intensamente en algo que no comenté antes y que creo que es súper importante para difundir, que es la nueva plataforma para Google Arts and Culture del Camino de Santiago. Enorme, bueno, en 7 idiomas, con más de 150 exposiciones que le llaman ellos, que son como apartados o capítulos, y donde por ahora solo participábamos nosotros, Aragón y la Federación de Asociaciones, pero se están involucrando ya otras comunidades autónomas y que queremos presentar más a lo grande en primavera del año que viene. Y tenemos pues grandes proyectos que ya son tantos pues a través de patrocinadores que están aquí, pues el propio Corte Inglés, pero de patrocinios de muchas empresas. Estamos llevando a cabo iniciativas vinculadas pues al deporte, a la gastronomía, ¿no? A trabajar con esa gastronomía y esos productos de kilómetro cero, audiovisuales que se están montando. Hicimos una serie que se lanzó justo en plena pandemia, 3 caminos, producto de una convocatoria abierta. Bueno, hay para todos los gustos y en todos los ámbitos. Con muchas expectativas y con buenas esperanzas. Teníamos una pregunta por aquí. Voy a aprovechar que están las personas que realmente pueden tomar la decisión y que quizás no sepan que esto está pasando. Hablamos de una oportunidad para promocionar el Camino de Santiago y está ocurriendo algo
muy grave, y lo comenté el día de ayer con temas de señalización, pero aquí vamos a algo que quizás ustedes no tienen la conciencia de esto. El peregrino cuando llega a Santiago muchas veces quiere salir a la estación de tren, a la estación de autobuses o al aeropuerto. Se hicieron cambios en el sistema de autobuses para el aeropuerto de Santiago que no se le han comunicado en ningún momento al peregrino. Y el peregrino cuando viene a Santiago viene cargado de una cantidad de emociones que se le olvida, no entiende, no sabe. Estoy cansado de irme al Hotel Universal a decir, aquí no es la parada, es en el otro lado. Está pasando mucho con las estaciones de autobuses y trenes que no están señalizadas. Yo puedo entender lo del patrimonio, pero una cosa es patrimonio, y ya que a ustedes les gusta la palabra turismo, que a muchos de los peregrinos no nos gusta, bueno, como turismo tenemos que darle esa información a ese turista peregrino, como lo quieran llamar, que entra en Santiago y cuando llega acá no consigue esa información. Y eso es sumamente grave. Sé que hay un conflicto entre los operadores de autobuses. Yo vivo aquí en Santiago, yo vivo detrás de la Plaza Galicia, lo vivo todos los días. Por otro lado, hay temas de señalización graves. El camino Sanabres no tiene ni una señalización. Se hizo una calle nueva y yo, que la obra era enfrente de mi casa, me dijeron, nunca nos plantearon colocar señalización, ni conchas, ni nada del camino. Y yo creo que particularmente para poder impulsar hay que facilitar. Y si tengo la oportunidad de pedir algo en nombre de los peregrinos, eso sería muy importante, de entender de que la información del aeropuerto, que es espectacular, la información del sistema de transporte, habría que suministrarla de una manera más correcta. Llegan del aeropuerto, como no hay señalización, no saben dónde pararse y sigue. Entonces, antes era el 6, ahora es el 6A. Entonces, eso hace que la información no sea concreta y se pierda. Y en vísperas del 2022, que va a ser un año espectacular para todos en el Camino de Santiago, yo creo que eso habría que tomarlo en cuenta porque es un punto que se descuida y por ahí podemos tener muchísimos problemas. Y tenemos una gran estación de autobuses nueva, tenemos una estación de trenes espectacular y tenemos que aprovecharla. Bueno, yo creo que Flavia se ha tomado buena nota para comunicarlo a quien corresponda. Y Hombre, ahí perdón, queda, ¿no? Nada, una cosa, Ana. En nuestra web está todo. En Santiago Turismo, todas cómo llegar a la estación de autobuses, los autobuses que hay, la nueva. Y en 7 idiomas. Sí. El peregrino cuando viene, cuando entra acá, no tiene la información y muchos no saben ni siquiera dónde está la oficina del peregrino. Llegan y se paran en Cervantes y dicen, ¿y cómo llego a la catedral? Y se paran, yo los he visto parados frente a San Martín Pinario, jurando que es la catedral. Y dicen, llegamos. Ayer hablamos del tema, ya sabes, es que Claro. el tema es el consorcio que vigila la sinalética de la ciudad, es súper estricta, como Yo ciudad sé que patrimonio de son la humanidad, superestrictos. nos deja poner las vieiras que pone el Xacobeo y no mucho más, es que y unificar los criterios de señalización nacional comunitaria de la ciudad con todo el tema del patrimonio de la humanidad, os aseguro que es Yo sé que es complicadísimo. pero el tema del autobús, que antes teníamos los autobuses que decían aeropuerto y eran fáciles de distinguir y la parada era fácil de colocar, Pero y cambiaron. en internet lo buscas. Bueno, en cualquier Pero es que caso, una yo creo cosa que es, son las en herramientas internet lo digitales, buscas, las pero levantamos acta de esto, ¿no? el No, tema, es nota. el Levantamos tema acta de es esto. que cuando estás haciendo el camino y se lo complicas al final, créanme. Yo se lo estoy contando porque lo vivo. Yo lo vivo a cada rato, yo lo tengo que hacer, es parte de lo que del trabajo que yo hago de difundir y yo entiendo eso. Y como sé que la gente lo agradece, es lo que pido. A veces uno tiene las cosas en las páginas web, pero no todo el mundo va. O quizás la información sería visita la página, visita, y sería una campaña, aquí tienes todo, y de repente se habría que buscar la vuelta. Si lo tengo, que la gente llegue. Ayer me comentó y me dio a mí me dio risa cuando me dice, bueno, para eso están el Google Maps y vas entrando a Santiago y te vas guiando. Eso no es peregrinar a Compostela. A ver, el futuro está en lo digital. Si el Y futuro cada está vez en lo menos digital, señales. podemos sentarnos a debatir lo que pasó con la credencial digital este año. Creo que nos echan antes de debatir este tema, pero tomamos buena nota y yo creo que Flavia lo puede hacer llegar. Más cosas. Me llamaba mucho la atención que decías que a los peregrinos no les gustaba el término turismo y yo creo que aquí hay una cosa que se mezcla mucho y es no invalida uno con lo otro. Tú puedes peregrinar a Santiago con un valor espiritual y una vez que llegas a destino conocer una ciudad desde un punto de vista muy turístico, ¿no?
Bueno, lo lanzo yo desde Bueno, aquí. nosotros siempre decimos de todas formas que son los peregrinos los que queremos que esos peregrinos se conviertan y vuelvan después como turistas. Pero también intentamos preservar porque al final entiendo que es diferente, ¿no? Y lo discutí el otro día en Portugal. El peregrino no quiere ser llamado turista y es cierto porque está viviendo una experiencia vital totalmente transformadora y viene en búsqueda de esa experiencia. Hay muchas maneras de hacerlo, sí, pero estoy totalmente de acuerdo aquí con mi compañero de Castilla y León que cuanto más largo es el trayecto, cuanto más largo es el camino, más posibilidades tienes de descubrir que el camino va más allá que de una ruta cultural, de una ruta natural, de una ruta de otro tipo, ¿no? Es una combinación de cosas. Ya, bueno, yo creo que es que ahí tenemos ese conflicto No también. invalida- Es turismo porque se desplaza de su lugar. No hay, tal. no hay conflicto, porque, Pero- porque es lo de menos. Sí, yo que creo no hay que co- es lo no de hay menos. conflicto. Es una experiencia. No, no hay- Porque trabajas en Carrefour, te sientas bien, pero no cuando me tratan a mí de turista, particularmente, Pero es que yo entiendo muy bien. yo no entiendo que te traten de turista, no, te tratan como persona, ¿vale? Como persona que vienes a un destino con el motivo que tú quieras. Puede ser el argumento que sea. A mí pueden contar una historia mañana de Costa Rica que me convence y yo voy a Costa Rica. Y al llegar allí, no sé si voy porque voy por una motivación religiosa, tal, voy porque me gustó y punto. Es decir, yo creo que es envolvernos en una discusión que no tiene sentido, de verdad. Yo Con los números que planteó Canadá, cuando lo planteó Canadá, sí, me parece fenomenal. Sí, esa es la realidad de sí. Latinoamérica, esa es la realidad. Bien, bien, pero si todo empieza así, pero sí es normal, pero lo que después despierta la curiosidad, lo que viene detrás de eso, y eso tenemos la evolución de los datos, ¿no? La evolución de los datos a lo largo de la historia, lo que viene detrás de la motivación de por qué una persona viene y quiere sentirse lógicamente peregrino, y si puedes estar en un entorno de edad media, mucho mejor, ¿sabes? Si fuera todo edad media y no hubiera coches, sería maravilloso poder vivir eso, ¿no? Pero la evolución y lógicamente es un concepto tan universal que cabemos todos, llámate turista, llámate peregrino, llámate lo que quieras. Si yo creo que es un tema personal de cada uno, cómo tiene que sentirse. Nadie te coloca una escarapela, ni nadie te coloca como en Hawái una corona de tal de bienvenido, tal, no. O sea, tú ves de la motivación que quieras. ¿Qué ocurre? Lo que se trata es de que no nos quedemos en un matiz porque hay muchas vertientes de riqueza, ¿no? Y si la gente, gracias al Camino de Santiago, conoce el destino Galicia, pues fantástico. Yo, de luego, como gallego, me siento, súper reconocido, identificado y que vengan mucho más. Porque a veces es la gran coartada que tenemos para venir aquí, precisamente. Y Si a alguien le gusta el tema de que la gente conozca, que la gente se relacione con todo lo que tiene que ver con el Camino de Santiago, es un trabajo que hemos venido haciendo por 5 años. Y como a ustedes les gustan los números, yo les voy a colocar los números. Hace 4 años había una necesidad de todo este tema en redes sociales, de hacer GIF animados para redes sociales. Fui el primero que lo hice. 49,6 millones de visualizaciones hemos conseguido. Y ninguno de estas visualizaciones han sido con objetivos comerciales, simplemente ha sido con objetivos de que la gente se identifique con el Camino de Santiago. Vale, perfecto. Entonces, cuando yo digo esto, yo entiendo muchísimo y me encantaría que la gente no se quedara un día, que la gente no le tuviese miedo, que la gente se quedara no 1, ni 2, ni 3, que se quedara aquí en Galicia, porque Galicia tiene mucho que mostrar y mucho que ver. Pero hay que entender, cuando uno entiende el producto peregrino y sabe cómo se comporta el peregrino que tiene un nivel de gasto muy interesante, y yo manejo una cartera de ese mexicano, ese colombiano, que cuando viene es el que gasta 200 euros, es de los que vienen y pagan el Botafumeiro. Ese peregrino tiene eso, pero quiere vivir la otra parte también. Perfecto. Es eso. Que la viva. Pero mi pregunta, mi planteamiento estaba en que si no perfecto. mejoramos la información Yo de estoy de transporte, acuerdo contigo totalmente. se nos pierde. Estoy de acuerdo contigo y con todos. Se nos pierde. Bueno, a mí me da mucha pena porque se nos va el tiempo y veo que habíais apuntado varias cosas para hablar entre vosotros. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguno de vosotros quiere plantearnos a otros. Pero otra más. Bueno, se nos ha ido con el micrófono nuestro compañero y tenemos una pregunta allí. Es que yo creo que se han planteado cosas muy interesantes y el debate daba para largo, ¿no?
acabar monopolizando las preguntas. Bueno, por fortuna, el Camino de Santiago no es solo un producto turístico, porque si lo fuera estaría sometido a los vaivenes de las modas, y ya hay estudios clásicos en turismo sobre la evolución de los destinos turísticos y el agotamiento que acaban teniendo los destinos turísticos, ¿no? Pero surgió aquí un dato que a mí me parece muy interesante de lo que puede ocurrir a medio plazo en la encuesta de la Asociación de Canadá, porque eso es la realidad del día a día de lo que se vive en el camino, ¿no? Las personas entusiastas que quieren venir a hacer el Camino de Santiago a España o a Portugal. Bien, apareció un dato que no se comentó, pero es que ya hay un porcentaje importante de personas que citan el Camino de Lepuy y la Vía Francígena. Dos itinerarios que están copiando, bueno, el Camino de Lepuy es un camino de Santiago reconocido por la UNESCO, etcétera, etcétera, ciertos monumentos del itinerario, igual que otros de Francia. La Vía Francígena es otra cosa, pero también un camino de espiritualidad, que en este caso pues, va a Roma, ¿no? Y muy largo, desde Canterbury. Entonces, yo estoy percibiendo que hay una serie de personas que en vez de venir al Camino de Santiago, están buscando otras rutas de espiritualidad similares, largas, de larga distancia, para realizar en otros países, con aspectos muy parecidos al Camino de Santiago. Y como he hecho la Vía Francígena este año, durante 2 meses a pie, y el año pasado el Camino de Lepuy, puedo hablar con cierto conocimiento sobre el territorio y hablando claramente, de una forma llana, pues en muchos aspectos nos ganan por goleada, tanto el Camino de Lepuy como la Vía Francígena, sobre todo en lo que respecta a protección de patrimonio, lugares bien cuidados, historia, arte, cultura, incluso paisaje en algunos aspectos, etc. Lo que no tienen todavía, por fortuna, para el Camino de Santiago, es esa magia inmaterial, intangible, que sí que se vive en el Camino de Santiago, la hospitalidad tradicional, los personajes del camino, el compañerismo, bueno, etcétera, todos estos valores que conocemos del camino. Entonces la pregunta sería, ¿creen ustedes, cualquiera, que puede haber una amenaza en esta competencia de otros destinos a medio plazo para el Camino de Santiago? Porque en algunos aspectos el Camino de Santiago está empezando a tener mala prensa. La masificación, los 100 últimos kilómetros, sí, puntual, pero la gente no tiene estos estudios en detalle y la gente, llegan rumores, se transmiten por las redes sociales de una forma rapidísima, de que el Camino de Santiago está muy lleno, piénsatelo bien, yo de ti, si quieres tranquilidad, vete a otro sitio. Entonces, claro, la explotación intensiva y turística del camino lo que trae es esto, que podemos acabar muriendo de éxito por una parte, pero por otra agotando la marca en menos tiempo del que sería razonable. Pues esta sería mi pregunta. Gracias. Yo creo que todos los indicios y todos los estudios y todas las estadísticas que tenemos apuntan a que el camino, desde luego, no está ni estancado ni nada, va a más. No, pero va a más y todos los destinos, todas las ferias en las que participamos, el interés es tremendo. No, pero me refiero, por ejemplo, que existan otros caminos similares Antón, al nuestro. Pero estoy contigo, es un reto, ¿eh? Antón, yo estoy contigo en que es el reto que nos tenemos que marcar. Pero bueno, no es una marca, es que tenemos una historia de 12 siglos que es imbatible comparado con otros. Y luego tenemos unos prescriptores que son los propios peregrinos, que son 1000 veces mejor que cualquier campaña, cualquier folleto. Sí que es cierto que algunos hablan de masificación, pero también es cierto, y por eso el crecimiento de las asociaciones en el extranjero, tú que perteneces, a ver ya si lo ves, o sea, esa mirada que tienen los anglosajones, bueno, y especialmente que tienen los norteamericanos de agradecimiento, o sea, sienten que han vivido algo tan especial que en ese agradecimiento, en ese devolver a la sociedad, lo que hacen es una captación entre ellos de dinero para ayudar a que esa hospitalidad tradicional, esos hospitaleros, esa fraternidad del camino perviva, ¿no? Pueda permanecer. Entonces, pues sí, es el reto, pero por otro lado, ves el encanto que tiene y la gente cómo se da cuenta de la cantidad de pequeños pueblos de Galicia que hoy sin el camino no existirían, cómo genera emprendimiento, cómo fija población, sobre todo cómo genera un sentimiento de orgullo. ¿Qué tenemos que hacer? Yo pienso en Galicia, más difundir esos valores y tener un mayor conocimiento del camino, que a veces somos nosotros mismos como gallegos quienes no cuidamos ese patrimonio
y existe algo mágico en el camino, y tú lo sabes, que eres un experto de esto desde hace décadas, en el camino que dudo, a lo mejor tú lo has sentido en la Vía Francígena o en Le Puy, pero hay algo, y es la propia gente y esa comunidad del camino. Es que al final, ¿por qué se crean las asociaciones también? Porque existe un concepto de hermandad, esa manera de ver al otro como hermanos, de ver lo mejor del ser humano en el otro que te da esa convivencia del camino. Dudo que se produzca en otros lugares. Que hay gente que va buscando esos valores espirituales, sí, pero tan cargados de historia como el nuestro, me parece difícil. Yo quizás voy a contestar muy directamente, Antón, con tu permiso te voy a tutear, te voy a contestar muy directamente. Yo estoy muy contento que se desarrolle la Vía Francígena porque creo que va a ser bueno para mi territorio y para el Camino de Santiago. Se está creando un concepto de turista, yo no veo ningún tono peyorativo en la palabra turista, pero se está desarrollando un concepto de hacer un tour peregrinando a pie o en bicicleta o con unos medios diferentes y una vía espiritual. Cualquier desarrollo de una vía espiritual para el Camino de Santiago es bueno. El Camino Cumano, la Francígena, Le Puy o lo que fuera. Con lo cual, a esa pregunta creo que es bueno para nosotros. Y yo pongo el acento simplemente que cualquier competencia tiene que ser buena para hacerte mejor. Es decir, eso es clave, ¿no? Y precisamente para defender los valores que te diferencian como hecho diferencial, que es y que representa por todo lo que ya hemos comentado aquí, lo que sabemos, lo que sabéis mejor los que habéis vivido la experiencia desde dentro, ¿no? Pero lógicamente yo creo que es vivir en competencia en sentido, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que hoy en día, para mí, desde el punto de vista marketingiano, el gran concepto es hacer camino. Ya después, ojalá sea el nuestro, que es lo que queremos, y los nuestros, no habla del nuestro, los nuestros, ¿no? Que precisamente yo creo que es la gran contribución que hemos hecho a nivel mundial, es decir, hemos puesto en valor el hacer el camino desde el punto de vista del reencuentro personal e individual, ¿no? Y yo creo que eso es imbatible, vamos. Y después las pequeñas cosas que se van haciendo, los acuerdos de promoción conjunta, por ejemplo, el que tenemos con Kumano, el pasaporte dual, pues sirve para fomentar el Camino de Santiago en Japón y el Camino de Japón en Santiago. Entonces, eso me parece siempre muy positivo y aumentan las cifras en los dos caminos. Por ejemplo, otro proyecto europeo que tuvimos nosotros era precisamente con la Vía Francígena y la ruta de San Olaf. Pues todos aprendimos de todos. Nosotros éramos los que lo teníamos mucho más desarrollado y demás. Los noruegos, os podéis imaginar, todo totalmente con satélites, completamente modernizado porque tienen muchísimo dinero para hacer todo eso. Pero también es verdad que la vía de San Olaf la puedes hacer 4 meses al año, porque en invierno, como te pierdas, es que te mueres directamente congelado. Entonces, por eso digo que yo creo que cooperar y fomentar los caminos, la colaboración siempre me parece positiva y aún partiendo de la base de que el nuestro es el más desarrollado, el que más se usa y que no creo que vaya a menos, pues aprender también de lo que están haciendo los demás con sus rutas, que no creo que sean competencia para nosotros, cada uno en su estilo, en sus países y su cultura. Apenas um exemplo do que também nós passamos em Portugal. Com o processo de certificação dos caminhos que estamos a desenvolver, esse processo obriga a uma certificação também histórica e cultural do próprio caminho. O que temos visto é que mesmo quem sai do Porto peregrinando até Santiago de Compostela, apenas uma pequena percentagem segue o traçado que realmente é histórico e cultural. O peregrino é livre de decidir, e são pessoas, e cada um pensa por si. O que temos visto é que o traçado passa por este lado, está marcado, está sinalizado, passa por todos os elementos históricos, mas o peregrino o que faz vai junto ao mar, porque lhe é mais apetecível visualmente, não sei, tem outra apetência. Mas é o peregrino que decide. A nossa informação na Turismo do Porto e Norte é que, de facto, o caminho é este. Mas a verdade é que o caminho que está devidamente sinalizado nem sempre é o mais utilizado. Daí os peregrinos são livres de escolher e são eles que escolhem por onde passam. E às vezes o que se vê é que junto ao mar, nos passadiços, nos passeios, junto à marginal das cidades, se vê muitos peregrinos de mochila às costas a caminhar por aí. E aí não é o caminho de Santiago que nós estamos a marcar ou que temos marcado. É apenas o caminho que o peregrino escolheu para chegar a um determinado ponto. E essa massificação é provocada pelo peregrino, não pelas entidades que estão a gerir o caminho.
Bueno, queda una pregunta por ahí, la última, antes de que nos echen, porque vamos a estar perdiendo ponentes, o sea que Nada, esto ya es... Sí, yo más que una pregunta es lanzar una observación como peregrina y como gestora de un par de albergues en Galicia, en el Camino Primitivo y aquí en la llegada en Santiago. Y me está dando mucha pena que un comentario muy generalizado de los peregrinos es que el camino es muy bonito, excepto al llegar a Galicia. ¿Por qué? Muchos tramos de carretera, eso es una queja, diría que universal, muchos tramos de carretera que pasan los camiones rozando las orejas, eso es el comentario muy generalizado. Paisaje autóctono desaparecido o desapareciendo, muchas plantaciones, bueno, que no son autóctonas y la gente se queja de eso, y poco cuidado del patrimonio, pues pazos preciosos destruidos, hórreos arruinados, y quería dejar constancia de que esto yo lo vivo, digamos, en primera persona como peregrina y en segunda persona como receptora de peregrinos, y simplemente lanzarlo ahí por si alguien puede hacer algo al respecto. Muchas gracias. Tomamos nota y la verdad se está trabajando muchísimo en los puntos negros, que sabemos los que hay muchísimos también en la Vía de la Plata y en el Camino Mozárabe, cada vez se mejoran más, cada vez se están creando esos trazados alternativos para garantizar la seguridad de los peregrinos. Se está trabajando porque las competencias, unas son municipales, otras son de las diputaciones, otras son estatales, pero en eso se trabaja. En cuanto a todo lo que dices del patrimonio que no está, bueno, lamentablemente en Galicia hay muchísima despoblación, pero nosotros estamos trabajando intensamente. Ha habido desde el año pasado unas ayudas en el plan de embellecimiento de los caminos, precisamente para que los particulares, ¿sabes?, puedan recibir una ayuda y mejoren pues un muro, un trazado, una fábrica, a lo mejor una granja que ha quedado sin uso, pues que todo eso se vaya recuperando o trabajando. Y luego es la sensibilidad que tenemos nosotros con nuestro paisaje, sinceramente en Galicia y en otras comunidades, que a veces se nota descuido, pero es una cuestión educacional y se está trabajando en eso, tanto en el patrimonio, en los pequeños elementos etnográficos, que tenemos ayudas constantes, como en el plan de embellecimiento, y vamos de la mano de gente que tiene mucha experiencia, como es la Fundación Juana de Vega, con la Escuela Galega de Paisaxe. Estamos intentando ver también qué se hace, no solo en otras comunidades, sino también en otros países. A veces Francia es un ejemplo y intentando implantarlo. Pero yo, si somos justos, creo que al contrario, que recibimos muchas felicitaciones de los que entran en Galicia por nuestro nivel de mantenimiento de camino, de señalización oficial y de ayuda. Se está trabajando. Por supuesto. Y que están encantados en Galicia y la gastronomía. Sí. Pero respecto de los tramos del camino, tengo más quejas. Bueno. Bueno, estamos trabajando también en esas nuevas rutas. tomamos nota también de eso y aquí Claro. acabamos, yo creo que con el vídeo que nos quedaba pendiente, que se lo prometía a Flavia y no, yo las promesas las cumplo siempre. Y darle las gracias a todos los ponentes que han estado aquí dando esa perspectiva que nos daría para mucho más, pero el tiempo es el que es, y sobre todo a todos vosotros por haber estado aquí con nosotros hoy.